¿Qué significa la bendición? ¿Quién hizo un milagro para mí en este lugar, en el trabajo, Rabash? Nuestros sabios han dicho, una persona tuvo un milagro y fue salvada de un león. Rabba le dijo, cada vez que vayas allí, bendice, bendito sea Él, que hizo un milagro para mí en este lugar. Debemos entender lo que esto nos viene a enseñar en el trabajo. Se sabe que el propósito de la creación fue su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Para este propósito, Él creó en las criaturas un deseo y un anhelo de recibir placer y deleite. De otra manera, si no hubiera deseo por el placer, una persona no podría disfrutar, como lo vemos en la naturaleza, que si la persona no tiene deseo por algo, no puede disfrutar. Por ejemplo, si una persona no tiene hambre, no puede disfrutar comiendo, etc. Por lo tanto, vemos y decimos que el Creador creó dentro de nuestra naturaleza un deseo de recibir deleite y placer. No debemos preguntarnos ¿por qué el Creador creó tal naturaleza? Como nuestros sabios dijeron, si uno pregunta acerca de antes de que se creara el mundo, la Escritura nos dice desde el día en que Dios creó al hombre en la tierra. Esto significa que no podemos preguntar nada acerca de por qué cuando Él creó el mundo. Él lo creó específicamente con esta naturaleza que vemos. Después de todo, el Creador había podido crearlo con una naturaleza diferente. No podemos preguntar sobre esto, pero aprendemos todo por medio de por tus acciones te conoceremos. Es decir, comenzamos a aprender de las acciones que vemos y no antes. Además, vemos otra naturaleza, que la rama quiere parecerse a su raíz. Es decir, como la cualidad de la raíz de las criaturas, que es el Creador, es otorgar y no recibir. Del mismo modo, cuando uno debe comer el pan de la vergüenza, uno se avergüenza. Y en palabras del Zohar, esto se llama el pan de la vergüenza. Según esta naturaleza, se deduce que cuando una persona recibe del Creador en las vasijas de recepción, lo cual contradice la cualidad del Creador, que es el otorgante, entonces uno siente desagrado. Debido a esto, hubo una corrección llamada Zinzum, restricción, y un ocultamiento, en el cual el inferior no tiene la equivalencia de forma llamada deseo de otorgar. Y entonces es por esto que la persona se encuentra bajo el ocultamiento de la Kedushá. Tampoco deberíamos preguntar sobre esto. ¿Por qué el Creador creó una naturaleza de vergüenza? ¿Y por qué hizo que la rama quisiera parecerse a su raíz? Todo esto ocurre por la razón anterior, que no podemos preguntar
acerca de antes de la creación. El kli, la vasija de los seres creados es el deseo de recibir placer. Antes de que se creara el deseo de recibir, no tenemos nada de qué hablar. Atribuimos este kli, vasija, al Creador. Es decir, no necesitamos trabajar con este kli. Pero cada persona que es creada, si no corrompió el kli, entonces ese kli es perfecto. En otras palabras, donde el deseo de recibir ve que hay un lugar del cual es posible obtener placer, inmediatamente corre hacia allí. Esto no ocurre con el kli llamado deseo de otorgar. Cuando una persona quiere equivalencia de forma, dado que atribuimos este kli al ser creado, esto significa que la persona tiene que hacer este kli, ya que la criatura quiere equivalencia de forma, y por esa razón es tarea de la persona hacer esto. Esto es como Baal HaSulam ha dicho acerca del versículo que Dios ha creado para hacer. Ha creado se refiere al kli, llamado deseo de recibir, y hacer pertenece a las criaturas, que deben hacer el kli llamado deseo de otorgar. Esta no es del lado de la naturaleza que el Creador creó. Más bien, Él comenzó con la creación del deseo de recibir, y ustedes, los seres creados, deben crear el deseo de otorgar. Por lo tanto, cuando una persona debe comenzar a trabajar con el fin de otorgar, se trata de una naturaleza diferente de aquella con la que el hombre fue creado. Por esta razón, todo lo que uno debe hacer en el trabajo del Creador es hacer el kli, el cual es la acción opuesta al kli con el que el hombre fue creado. Cuando uno comienza a entrar en el trabajo del otorgamiento, todavía no se siente cuánto su deseo de recibir interrumpe su trabajo del otorgamiento. Esta es una corrección para que el hombre no vea la verdad sobre la medida del mal dentro de él, ya que cuando el hombre ve el mal dentro de él, seguramente huirá del trabajo y ni siquiera querrá comenzar esta labor. Es por esto que Maimónides dice que primero debemos acostumbrar a una persona en lo lishma, no en nombre de la Torah, hasta que la persona adquiera conocimiento y adquiera mucha sabiduría. Y luego se le muestra el asunto del lishma en nombre de la Torah, llamado con el fin de otorgar. Deberíamos saber que cuando el hombre se encuentra bajo el dominio del deseo de recibir para sí mismo, se llama exilio en Egipto, ya que cuando comenzamos este trabajo gradualmente se nos muestra desde arriba la medida del control del mal sobre nosotros, como está escrito,
y los hijos de Israel suspiraron en el trabajo. Es decir, vieron que no podían realizar el trabajo del otorgamiento que comenzaron a hacer, ya que los egipcios los dominaban. En este momento vieron que no podían salir del exilio de Egipto, pero que el Creador podía liberarlos. Esto se llama un milagro, ya que todo lo que uno no puede hacer por sus propias fuerzas, sí se puede lograr con la ayuda de arriba. Esto se llama un milagro. Este es el milagro de la salida de Egipto. Deberíamos saber que cuando una persona quiere lograr la devekut, adhesión con el Creador, esta tiene ascensos y descensos. El orden es que durante el descenso, cuando una persona entra en un estado de desesperación, a veces llega al estado de preguntarse sobre si todo el trabajo que ha realizado ha sido en vano. Esto se llama dudar sobre el comienzo. Cuando la persona quiere escapar del trabajo por completo, pero de repente recibe un despertar desde arriba y así recibe vitalidad y pasión por el trabajo y olvida por completo que alguna vez tuvo un descenso. Más bien, está contento con el ascenso. En este momento, una persona no puede disfrutar del ascenso más de lo que fue puesto bajo el control del mal durante el descenso. Debemos saber que el exilio que siente, que la persona está en el exilio, no se mide por el exilio, sino por la mala sensación y sufrimiento que padece por estar en el exilio. Luego, cuando está atormentado, porque está bajo el dominio de los opresores y debe hacer todo lo que le piden y no tiene derecho a hacer lo que quiere, sino que debe servir y llevar a cabo todo lo que las naciones del mundo de su cuerpo demandan, y él es incapaz de traicionarlos en la medida del dolor que siente y su deseo de escapar de ellos. Hasta ese punto puede disfrutar de la redención. Como vemos, está escrito sobre un esclavo hebreo. Si compras un esclavo hebreo, servirá durante 6 años. Y el 7º año saldrá libre, gratis. Ciertamente el esclavo debería ser feliz de haber sido liberado y de estar bajo su propia autoridad y de no tener ningún amo sobre él. Sin embargo, vemos lo que dice la Torá. Y si el esclavo dice, amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no saldré en libertad. Vemos que es posible que una persona quiera seguir siendo un esclavo. Y sin embargo está escrito, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Esto significa que ser esclavo es algo malo, pero que a veces el hombre quiere permanecer esclavo
Entonces, ¿qué significa que está escrito, recuerda que fuiste esclavo en Egipto? ¿Y quién dice que ser esclavo es tan malo? Después de todo, hay personas que quieren ser esclavos, como se dijo que el esclavo dijo, amo a mi señor. La cuestión es que el exilio depende del nivel de sufrimiento y dolor que uno siente en el exilio. Hasta ese punto es posible estar contento con la redención. Esto es como la luz y el kli vasija, es decir, el sufrimiento que padecemos de algo es el kli en donde se puede recibir la luz si se libera del sufrimiento. Por esta razón, en el exilio de Egipto, donde está escrito, recuerda que fuiste esclavo en Egipto, esto significa que ser esclavo es muy malo porque allí, en Egipto, el pueblo de Israel sufrió. Es por esto que la Escritura dice, recuerda, lo que significa que debemos recordar el sufrimiento que padecimos allí. Y entonces luego es posible estar contento con la redención de Egipto. Allí en Egipto, la Escritura dice, yo también he escuchado el roar de los hijos de Israel, porque los egipcios los esclavizaron, y recordaré mi pacto. Resulta que en Egipto, cuando ellos eran esclavos, está escrito, fuimos esclavos del faraón en Egipto, dado que sufrieron. También dice, y los hijos de Israel suspiraron a causa del trabajo. Por lo tanto, se nos dio el mandamiento de recordar a Egipto, como está escrito, para que recuerden el día en que salieron de la tierra de Egipto todos los días de su vida. Se deduce que, según la regla, no hay luz sin un kli y no hay llenado sin carencia. Por eso, aunque ya hemos salido de Egipto, debemos alegrarnos de la redención de Egipto. Por esta razón debemos recordar el exilio de Egipto. Por esta razón debemos recordar el exilio en Egipto, lo que significa recordar e imaginar cuánto sufrió el pueblo de Israel en Egipto. Entonces podemos recordarlo incluso hoy. De lo contrario, no podemos regocijarnos por la redención de Egipto, porque los sufrimientos se llaman los kelim, vasijas para recibir la alegría. Es por eso que vemos el caso del esclavo hebreo que no quería salir libre. Podríamos preguntar, ¿cómo puede alguien no querer salir libre? La respuesta es que debido a que no siente sufrimientos de ser esclavo, entonces de por sí no querrá ser libre, como se explica cuando dice, amo a mi esposa, amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos. No saldré en libertad. Por el contrario, acerca del exilio en Egipto está escrito, para que recuerdes el día en que saliste de la tierra de Egipto.
ya que allí padecieron sufrimientos, como está escrito, y los hijos de Israel suspiraron a causa del trabajo. En consecuencia, podemos entender lo que preguntamos: ¿qué significa en el trabajo cuando una persona debe bendecir en el lugar donde se le hizo un milagro? El caso es que cuando una persona comienza el trabajo de otorgamiento, llega a estados de ascensos y descensos. Un ascenso es que después de que una persona ha estado bajo el gobierno del deseo de recibir, esclavizado para cumplir todos sus deseos, y quería vencerlos y no obedecerlos, pero el deseo de recibir era más fuerte que él. Entonces el hombre padecía sufrimientos por estar alejado del Creador. Después recibió un despertar desde arriba y comenzó a sentir una vez más elevación de la Kedusha, santidad. En ese momento, la persona quiere anularse ante el Creador como una vela ante una antorcha. Y luego la persona disfruta del estado de ascenso. Sin embargo, uno no puede obtener el ascenso, el progreso en el trabajo, porque no aprecia la cercanía que ahora ha recibido del Creador, ya que no tiene los kelim, las vasijas. En otras palabras, durante el ascenso, olvida que una vez tuvo un descenso. Por lo tanto, aunque siente que ahora está cerca del Creador y lo aprecia, pronto lo olvida. Naturalmente, ya no tiene un kli, lo que significa una carencia, por lo que puede apreciar esto, como está escrito, como la ventaja de la luz desde la oscuridad. Por esta razón, no progresa como debería estar haciéndolo a través del ascenso. Por lo tanto, durante un ascenso debe recordar y decir: en este lugar donde ahora tengo un ascenso, tuve un descenso y el Creador me salvó y me levantó del inframundo y emergí de la muerte llamada alejamiento del Creador, y he sido recompensado con alguna medida de acercamiento al Creador, que se llama adherirse en cierta medida con la vida de vidas. Por esto, una persona debería estar agradecida, porque con esto ahora ha llegado a un estado en el que sufrió y ahora está en un modo de deleite y placer, porque el Creador lo acerca a sí mismo, y le ha dado nuevos kelim con una carencia que él puede llenar con el estado de ascenso en el que se encuentra ahora. De ello se deduce que él extiende una luz de alegría en los nuevos kelim que ha obtenido. Ahora, al observar el milagro que ha tenido, donde el Creador lo salvó,
Por lo tanto, cuando considera el sufrimiento, es como si ahora fuera el receptor del sufrimiento, pero ahora él lo llena con placer. De ello se deduce que representarse a sí mismo el estado de descenso hace que el ascenso que ha recibido ahora se extienda en nuevos kelim, de acuerdo con la regla, no hay luz sin un kli. Por lo tanto, durante el ascenso, cuando comienza a contemplar el estado del descenso que tuvo, el sufrimiento del descenso se considera kelim en el que la luz del ascenso puede extenderse. Esto es similar a lo que se dijo anteriormente sobre el exilio y la redención, que de acuerdo con el sufrimiento que siente durante el exilio, él puede disfrutar de la redención. Es decir, el exilio son los kelim de la redención. Esto significa que la redención no puede llenar más que los kelim que tiene desde el exilio. Es por eso que en el trabajo, cuando una persona se describe a sí misma en el estado de descenso, esto se considera que es lo que dijeron nuestros sabios, que una persona debe hacer la bendición. Bienaventurado el que hizo un milagro para mí en este lugar. Hay muchas formas de representar el sufrimiento. Tomemos como ejemplo a una persona que quiere levantarse antes del amanecer y puso la alarma. Pero cuando suena la alarma, el cuerpo no quiere levantarse. El cuerpo siente sufrimiento si tiene que levantarse de la cama ahora. Sin embargo, él se sobrepone lentamente y llega al seminario. Cuando ve que hay muchas personas sentadas y aprendiendo, recibe el deseo y el anhelo de participar en las lecciones. Se vuelve feliz y alegre y se olvida de qué manera salió de la cama y vino al seminario. Y si una persona quiere recibir nuevos kelim en los que haya alegría, debe representarse a sí mismo de qué manera salió de la cama, es decir, qué nivel de deseo tenía en ese momento y en qué estado de ánimo está ahora. Luego, también puede decir, bendito el que hizo un milagro para mí en este lugar. Es decir, cómo el Creador ahora le dio cercanía a él. Mediante esto, él adquiere nuevos kelim donde la alegría de que el Creador lo acerque a él puede ser desplegada. Del mismo modo, una persona debe acostumbrarse en cada cosa a comparar entre el tiempo del sufrimiento y el tiempo del placer y bendecir por el milagro de ser liberado del sufrimiento y llegar a un estado de placer. Con esto podrá agradecer al Creador y disfrutar de los nuevos kelim que se le han agregado ahora cuando los compara dos veces entre sí.
A partir de esto, una persona puede avanzar en el trabajo. Esto es como dijo Baal HaSulam, que no importa si una persona recibe del Creador algo grande o pequeño, lo que importa es cuánto agradece una persona al Creador. En la medida de su gratitud, crece la entrega que da el Creador. Por lo tanto, el hombre debe tener cuidado y dar las gracias, es decir, apreciar su regalo, el regalo del Creador, para que pueda acercarse al Creador. En consecuencia, cuando una persona siempre mira durante el ascenso al estado en el que se encontraba durante el descenso, es decir, cómo se sintió durante el descenso, puede hacer una distinción como la ventaja de la luz desde la oscuridad. Y él ya tiene nuevos kelim en los cuales recibir alegría y entonces agradecer al Creador. Este es el significado de lo que está escrito, que una persona debe bendecir: bendito el que hizo un milagro para mí en este lugar, es decir, en el lugar donde está ahora durante el ascenso, ya que no puede haber un ascenso si no había un estado previo de descenso. Sin embargo, ¿cómo puede haber un descenso si una persona no estaba previamente en un ascenso y descendió de él? La respuesta es que por lo general, cada persona piensa que está bien como está. Es decir, una persona no ve que es peor que otras personas en su entorno. Por lo tanto, sigue la corriente del resto del mundo. Un poco de aprendizaje, un poco de plegaria, un poco de caridad y buenas obras, etc. Pero su principal preocupación es tener ingresos respetables y tener un buen departamento y buena vajilla, etc. Esto es así porque siente que si ha hecho un arreglo para sí mismo con el Creador con respecto a cuánto debería trabajar para Él, una vez que haya hecho todas sus tareas espirituales, se siente completo y es libre de preocuparse por mejorar su estado material. Esa persona siempre ve que por mucho que intente completar su corporalidad, siempre ve que tiene un déficit en comparación con los demás. Esto se considera como una persona que se encuentra en un estado de completitud. Sin embargo, cuando comienza el trabajo de otorgamiento, llega a un estado de descenso, ya que ve cuán lejos está de la intención de otorgar. Resulta que ahora ha descendido del período anterior, cuando entendió que todo lo que necesitaba era observar la Torá y las mitzvot, los preceptos, pero no prestó atención a la intención de otorgar.
pero que luego recibió un despertar desde arriba y comenzó a anularse delante de él como una vela ante una antorcha y olvidó el estado de descenso que tenía. Luego, cuando ahora está en un estado de ascenso y que ya puede decir, bendito el que hizo un milagro para mí en este lugar. En otras palabras, anteriormente estaba en un estado donde tuvo algo así como un accidente de tráfico y se convirtió en inconsciente de la vida espiritual, es decir, se olvidó por completo de la necesidad de trabajar para otorgar. Después el Creador lo ayudó y él volvió, lo que significa que recuperó el contacto con el Creador. Con esta descripción puede recibir nuevos kelim para poder recibir abundancia de alegría, en tanto el Creador lo ayuda. No obstante, debemos saber que cuando una persona le pide al Creador que lo acerque a su trabajo, lo que significa hacer la obra sagrada en nombre del Creador, y entonces la persona piensa que el Creador no escucha su plegaria y que ya rezó muchas veces, pero es como si el Creador no escuchara su plegaria. Resulta ser, como Baal Sulam dijo acerca de eso, que uno debería creer que a partir del hecho de que ahora está rezando al Creador, no debería decir que esto fue por su propio despertar. Al rezarle al Creador para que lo acercara. Más bien, incluso antes de venir a rezar, el Creador ya había respondido a su plegaria. Es decir, una persona debe apreciar el hecho de que ahora puede rezarle al Creador. Esto se considera como tener contacto con el Creador. Esto es algo muy importante y debe estar encantado con el hecho de que el Creador le ha dado un deseo y anhelo de rezarle. En consecuencia, debemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios. Rabbi Shimon Bar Yochai dice, ven y ve cuán amados son Israel para el Creador, porque donde sea que se exilien, la Shejina, la divinidad, está con ellos. Aquí debe interpretarse que el exilio de Israel significa que la cualidad de Israel en una persona se ha alejado del Creador, es decir, que una persona sufre debido a la cualidad de Israel en él, lo que significa el deseo de Yasharel, directo al Creador, es decir, que uno debe hacer todo en nombre de los cielos, y ese deseo está en el exilio, bajo el gobierno de los deseos de las naciones del mundo, y él lo alimenta. Debemos preguntarnos por qué específicamente ahora se siente alejado del Creador, mientras que antes de ese estado sentía que estaba lejos de comprar un apartamento más grande o muebles más bonitos. De repente recibió sufrimiento de una lejanía diferente. Está alejado del Creador.
La respuesta es que la Shejinah está con ellos, lo que significa que la Shejinah le dio la sensación de que está lejos del Creador. Este es el significado de antes de orar al Creador, el Creador le da el deseo y el anhelo de orar.